Cuando migras, la vida cambia y también cambian las finanzas. En el efecto Pretzel te cuento historias reales de profesionales hispanos que vinieron a vivir a Alemania y sobre la marcha han debido aprender a decidir mejor, pensando en ahorro, capitalización y protecciones. Soy Anabel González y aquí te lo explico como experta sin tecnicismos. Bienvenidos al efecto Pretzel, el podcast donde conectamos la cotidianidad con las finanzas porque la vida nos sigue una línea recta. Hoy abrimos este espacio con una historia que cruza continentes, vocaciones y decisiones financieras que no siempre fueron evidentes en su momento. Nuestra invitada hoy es Esmeralda Hayden, médica patóloga y oncóloga formada en Colombia, con una trayectoria que la llevó desde la Universidad Nacional de Bogotá hasta Suecia y posteriormente Alemania, donde trabajó durante más de 2 décadas, incluyendo más de 10 años, en el Hospital Charité de Berlín. Pero esta no es solo una historia de medicina, es una historia sobre apostar por el futuro, sobre emigrar cuando no hay garantías, sobre invertir tiempo, esfuerzo y dinero en uno mismo y sobre cómo esas decisiones, vistas en retrospectiva, terminan teniendo sentido. Hoy vamos a hablar de vocación, estabilidad, de incertidumbre, de dinero, por supuesto, y de todo lo que nos enseña cuando uno decide ser médico. Esmeralda, gracias por estar aquí y por compartir tu historia con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Empecemos entonces desde el principio. Ya estudiaste medicina hace más de 40 años, pero ¿recuerdas qué te llevó a elegir esa profesión? ¿Cómo imaginabas que iba a ser esa vida profesional? A mí siempre me interesó la educación y el saber y ayudar a otros, ¿no? Y donde pude conseguir la unión de esos factores fue la medicina. Me daba la oportunidad de hacer también una carrera científica, pensaba yo en ese momento. Esa fue la idea. Entonces estudiaste en la Universidad Nacional y felicidades. Es una gran universidad, por supuesto. Es lo mejor del mundo. No Eh, tengo sino cosas buenas que decir de nuestra De tu universidad. alma mater, por supuesto. ¿Recuerdas, bueno, te graduaste, empezaste a trabajar, ¿recuerdas ese primer sueldo como médico que hiciste con él? Realmente fue antes de graduarme, porque aún en el internado, en lo que llamaban en el internado, el último año que se hace práctica en todas las secciones del hospital, le pagaban a uno. Y me acuerdo que el salario eran 400 pesos, no era mucho, no era mucho, pero de todas maneras yo lo recibí con gran alegría, porque mi primer sueldo en la vida. Tenía la oportunidad de ahorrarlo un poquito, ¿no? Entonces ahí fui ahorrando un poco. Ok, o sea, en ese momento pensaste en ahorrar. Ahorrarlo para gastármelo en algo que me gustara. Ah, ajá, ok. ¿Y después qué compraste entonces? Bueno, entonces lo primero, compré un microscopio. Yo soy patóloga, ¿no? Y había una posibilidad de comprar microscopios buenos a no muy alto costo y compré un microscopio, pero también ahorré dinero porque yo quería ir yo ya durante el tiempo en que estaba haciendo patología, yo quería ir a una universidad, quería conocer a un profesor muy famoso que estaba en Stanford, en California, y entonces ahorré para poderme ir para allá. Y allá estuve un par de meses con el profesor. Aprendí muchísimo, no solamente de patología, sino también de la sociedad en California. Muy, muy, muy interesante. Eso fue lo que hice con la primera plata y quedó un poquito para ahorrar con más dinero que gané ya cuando estaba trabajando como patóloga para comprar un apartamento. Te diste tu lujo, invertiste en ti, porque fuiste, ¿no?, a Stanford con el profesor y invertiste el dinero en un inmueble. Bueno, Sí, solamente parcialmente, ¿no? Yo ujú. no podía pagarlo todo de una vez. Sí, mi familia también me ayudó. Y entonces, ¿qué pasó para que decidieras venirte para Europa? Eh, yo siempre tuve interés en la investigación. Yo hice patología en el Instituto de Cancerología y ahí hice una subespecialidad en oncología. Eso trata con cáncer, ¿no? Ujú. Y tuve la oportunidad, apareció la oportunidad de ir a Suecia y hacer un doctorado. Y me fui a Suecia
hice el doctorado y así es la vida. Ya un año después de que estaba haciendo el doctorado, conocí a mi marido, que es un alemán, pero estaba en Suecia, y después de unos años, él se regresó a Alemania y yo me vine con él. Así fue como vine a dar a Alemania. ¿Recuerdas cuando viniste a Suecia a hacer tu doctorado, te viniste becada? O sea, ¿cuánto tuviste que invertir ahí? ¿Te acuerdas? A uno le pagan como lo que se llama aquí doctorando, le pagan una pequeña cantidad, pero era pequeña. Entonces tuve que usar mis ahorros colombianos y era una vida de estudiante muy, muy, muy limitada, Ujú. pero la pasé muy bien. Entonces, fueron, Limitada, pero gratificante. sí, exactamente, sí, Buenísimo. pero cuando llegué a Suecia, eso es una cosa, la primera vez que yo migraba así por años, una cosa que allá le llamaba a uno la atención era la soledad. Allá, yo estuve en Suecia hace más de 35 años, algo así, y la soledad era mucha. ¿Y cómo? Pero afortunadamente un año después Ah, conseguí ok, la compañía. soledad te duró poco. Pero ¿cómo hiciste tú cuando estabas, no? Ese año que estuviste sola, porque efectivamente el proceso migratorio es difícil, ¿no? Uno Ujú, extraña todo y yo creo mm. que se exacerba, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Ay, que la comida, ay, que mi familia, ay, que no. La Eh, lengua, el no poderse comunicar abiertamente, porque uno es más o menos un analfabeta, no entiende lo que está en los periódicos, no entiende lo que está en el UBAN, sí. sí, está un poco fuera de la sociedad. Eso Mm. es supremamente importante aprender la lengua cuando uno emigra. Sin duda. Entonces, te casaste en Alemania, No, 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 en Suecia. en Suecia te casaste y llegaste a Alemania Alemania. con tus... Y cuando uno llega a Alemania con ese estado ya de casado, ¿cierto? Y con entonces el derecho, a una cosa que es especial, ya con el derecho a trabajar, Ujú, pero a trabajar en cualquier cosa, a trabajar en el McDonald's o a trabajar en la compañía. Yo empecé a trabajar en biotecnología. Y en esos tiempos era el boom de la biotecnología, pagaban bien, pero la idea siempre era hacer lo que se llama la aprobación. La aprobación es el reconocimiento del estudio de la medicina aquí sí, para conseguir la licencia. Sí, ujú. y eso sí fue un camino espinoso, difícil y tortuoso, porque cuando yo llegué aquí hace 25 años o algo así, las reglas eran diferentes. Las reglas para obtener esta licencia, aunque uno puede practicar en toda Alemania, Ujú, quien le da a uno esa aprobación es de Landes. En mi caso fue Landes Berlín, ujú. porque yo vivo en Berlín. Y las reglas, eso no sé cómo es ahora, pero las reglas en Berlín son diferentes a las reglas, digamos, en Nordrhein-Westfalen, y, pero son reglas importantes que cambian. Por ejemplo, en Nordrhein-Westfalen yo podía hacer mi homologación ya, eh, pero en Berlín, en ese tiempo, yo tenía que tener la ciudadanía alemana porque yo no había estudiado en Alemania. Y la única forma de conseguir esa aprobación, esa legitimación, era habiendo estudiado en Alemania o siendo de O ciudadanía volviéndote alemán. alemana. Okey. Sí. Naturalmente aquí hay reglas, tampoco sé cómo son ahora, pero a propósito, creo que ahora debido a la carencia de médicos y de personal calificado, esa regla de la nacionalidad no existe más, Mm, y tampoco, y ahora se puede tener una doble nacionalidad que antes no se podía tener, y eso es una gran ventaja. Pero en ese tiempo, en orden, para poder tener un pasaporte alemán, uno tenía que esperar por lo menos 5 años, 5 años de vivir en mm. Alemania.
Ujú. eh, y entonces hubo que esperar y después el camino de la preparación, de todos los papeles, preguntan, yo no sé cómo es ahora, pero preguntaban por papeles que uno no se imagina, preguntaban por el original, un original del certificado de nacimiento, habiendo, ya teniendo un pasaporte alemán y un Sí. nombre alemán. No, preguntan eso, por favor, si uno viene aquí que uno sepa de antemano, esa lista es una lista enorme y todo tiene que ser traducido Mm. oficialmente, cuesta una cantidad de dinero bastante grande. Yo no sé si ahora hay ayuda para hacer esos trámites, pero costaba mucho dinero. Ujú. Sí, en algunos casos hoy hay algunas ayudas, ¿no? Pero sin duda siempre hay que tener plan B, ¿no? Es decir, si el Estado no me da, ¿no? Ese apoyo económico para hacer las traducciones, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces es mejor tener plan B y tener ese dinerito bien ahorrado, ¿no? Entonces, al final, ¿te costó 5 años o más homologar tu título? No, me costó más porque me costó 5 años obtener el pasaporte alemán Ajá. y después empecé a hacer los trámites para la homologación. Pero entonces, como decía, yo trabajaba en biotecnología y en biotecnología yo ganaba bastante bien. Entonces yo hice el proceso, de todas maneras yo quería hacer ese proceso, Ujú, lo hice lentamente, pero otra cosa que eso sí depende de la personalidad de cada uno, en la biotecnología y en la industria farmacéutica yo ganaba bien, pero no podía hacer lo que yo quisiera. Del proyecto era el proyecto de la firma y lo que yo podía decir, las conclusiones que podía anotar, falta de libertad. ujú. Esa falta de libertad es como un poco una jaula dorada. Esa Sí. falta de libertad no era para mí. Yo prefiero ganar menos Y los resultados y ser tampoco eran libre. tuyos. ¿Ah? Los resultados tampoco eran tuyos. Tampoco, no, yo podía publicar y publiqué Ujú, hay un par de papeles importantes, pero aunque uno escribe, aunque uno escribe la verdad y las conclusiones son verdaderas, el tono que le da el marketing a esas cosas no era para mí. Yo ujú. creo que hay mucha gente a la que eso no le molesta, pero a mí me interesaba más enseñar y usar la patología como sé que es una de las los patólogos tenemos que, es nuestro deber enseñar, ¿no? Y Ujú. eso siempre ha sido muy agradable hacer. Ya. Okey, gracias Entonces, entonces. entonces Sí. en ese momento hice el resto de los papeles y presenté el examen. No fue tan complicado. El segundo examen que se llama Hammer Exam, creo Ujú. que así todavía se llama. Sí, para hacer Em, prácticas. Ujú, y exactamente, para ujú, hacer. Y en ese momento yo ya tenía una especialidad como patóloga. La alternativa que me dieron era, ok, yo podía trabajar en el Charité y hay algo que se llama médico científico y esa era mi función, ujú. pero para hacer la patología me tocaba casi hacerla completa otra vez. Y yo ya tenía 50 años y hacer una patología otra vez, 7 años, 6 años, yo dije, no, mejor no, no lo hago así, pero yo trabajaba en oncología en el Instituto de Cáncer, en el Charité, y ahí pude trabajar en lo que se llama la transición entre el laboratorio y la cama del enfermo. Y ahí fue muy interesante hasta que al final, pues, cuando tenía 66, 67 años, llegó
el tiempo de la jubilación Ujú. y ya. Pero devolvámonos un tris. Entonces, cuando ya tenías, ya eras Fajards, ¿no? ¿Cómo Sí. conseguiste ese trabajo en la Charité? ¿Cómo fue la vida ya? Un recuerdo así que tengas especial. Pues yo tengo muchos recuerdos buenos del Charité. Yo les agradezco que me hayan dado esa oportunidad siendo una mujer extranjera y no joven. Yo ya no era joven, no tenía 30 años. Ujú. Pude encontrar un nicho allá donde pude trabajar, conocer mucha gente, estar en contacto con gente joven y darle mis conocimientos, aprender mucho, ver también en las rondas en oncología los pacientes se tratan multidisciplinariamente, saber actualizar todos los conocimientos acerca de oncología, eso fue muy importante. Pero financieramente el Charité no paga tan bien como la biotecnología. O sea, ¿sentiste que en este caso el sistema alemán no valoraba muy bien el trabajo del médico? Eso es verdad, eso es verdad. Y yo ya no estaba en esa situación, yo ya tenía un puesto Mm. fijo, yo no era residente aquí, pero los residentes tienen que trabajar terriblemente duro, no hay posibilidad. Yo no sé cómo hace la gente joven para tener familia y cuidar de los niños, porque son turnos sobre turnos y sobre turnos, y eso sí, pero uno ve que la gente está extenuada y muchos deciden después de que tienen 3 o 4 años el entrenamiento de FAJARS se demora 6 años, deciden en la mitad ir a un hospital regional, también universitario, pero regional, donde pueden seguir trabajando ya como médicos en entrenamiento, pero especialistas en entrenamiento, tomando más decisiones, ganando mejor, teniendo mejor balance de la vida de trabajo y la vida normal. Eso pasa mucho en el Charité. A la hora de la verdad, para mí no importó, pero cuando tú vienes a las finanzas, ese cambio entre trabajar en biotecnología como científico, que significa pagarle, que la renta viene de la institución federal de la renta. Uno paga sus aportes y ellos le irán a pagar a uno cuando uno se retire. Pero Mm. cuando tú te conviertes en médico, o también creo que es también para los dentistas y creo que hay otras profesiones, ellos tienen su propia caja Ujú. y esa caja de compensación no es federal como la otra caja, es también eine Landessache, Ujú. es también regional, es del estado donde uno vive. Ujú. Y hay un corte absoluto que es catastrófico, pero uno no lo puede evitar. Si uno decide ser médico, uno no lo puede evitar porque eso está regulado por ley. Eso lo sabes tú mejor. Sí, los médicos tienen un sistema especial de jubilación y es obligatorio, ¿sí? Es obligatorio una vez empiezan a trabajar como médico, asisten, ¿no? Como asistentes, asisten en su Weiterbildung, ¿no? Tienen Ujú. que estar, ¿no? En la cámara, ¿no? La cámara espera esa cotización, ¿sí? Sí, y de hecho tienen que hacer un proceso, ¿no? Pequeño, ¿no? Al iniciar, empezar a trabajar que se llama el Befreiung, o sea, liberarse de la Deutsche Renteversicherung porque ellos Exacto, tienen que cotizar al otro lado. ¿M? Claro, exacto. evidentemente en tu caso estuviste muchos años ganando súper bien, pagando a la Deutsche Renteversicherung mientras que esperabas la homologación. Sí. Hoy en día, una vez aprueban el primer examen, la FCP, es posible empezar a trabajar como médico, o sea, con todos los beneficios, tanto financieros y con todas las responsabilidades. Y una de esas responsabilidades o una de esas obligaciones es cotizar en la respectiva cámara, en la que le toque, en la que esté, ¿no? En la circunscripción del hospital donde uno trabaja. Entonces, obviamente, ¿no? Ahora, pues en el caso de un médico hoy, ¿no? Que llega a Alemania y empieza a hacer su proceso de homologación, aprueba el primer examen y empieza a trabajar, es así. Entonces ya de entrada ya, si han trabajado antes, sobre todo los médicos que migran, ¿no? Si han trabajado antes puede ser en algo, digamos, muy pequeñito, en flegue, ¿no? Cosas muy
digamos, bueno, intentan estar vinculadas al área de la salud, que es muy Mm, importante porque hay que entrenar el oído también, pero es muy poco tiempo. Entonces, el dinero que han, ¿no? cotizado en la Deutsche Renteversicherung es nada, o es sea, poco, sí. es muy, muy, Mm, muy poco, entonces, pero ya arrancan, ¿no? en la cotización mm. de la cámara. Y otra cosa que es interesante es que el médico tiene derecho a recibir su jubilación desde el primer mes de cotización. En la Deutsche Renteversicherung tienen que esperar 5 años para obtener ese derecho. Entonces tiene sus pros y sus Oh, contras. eso no era así. Ah, ¿no era así? Sí, no era así, hace muchos años no era así. En los dos uno empieza a cotizar el Ujú, primer día. Ujú, ujú. sí. Pues no, empiezas a cotizar, pero adquieres el derecho. ¿M? Ah, Adquieres ah, el derecho a los 5 años. En la Cámara ah, sí, ya. desde el primer mes, ya, Ujú. lo tienes. Entonces, pues tiene sus ventajas, pero obviamente estuviste trabajando en biotecnología, ganando súper bien, cotizando en la Deutsche Renteversicherung. Me imagino que en ese momento te preocupabas activamente por ahorrar, por invertir. Sí, porque la familia de mi marido, que es una familia que viene de los tiempos de la guerra, Ujú, ellos eran preventivos y nos decían, nos dieron consejería, nos comunicaron con gente ujú, y empezamos a ahorrar. Y eso sí debo decir, ese dinero que privado para la renta es fundamental. Sin ese dinero, solamente con la renta de lo que sería de Renteversicherung y la ERS, no alcanzaría. La renta, lo que viene de los seguros y de las acciones y esto y aquello, eso es lo que le permite a uno, después de que uno se jubila, a mantener el mismo estado de nivel de vida, ujú. porque aún cuando mi renta es una catástrofe debido a mi historia, a mi biografía, pero aún para la gente que ha trabajado largo tiempo, la renta es muy pequeña. Sí, sin duda. O sea, cuando llegaste, obviamente recibiste esa asesoría, digamos, de la familia de tu esposo, que lo hizo muy bien, porque Mm, ni ellos mismos tenían tranquilidad sobre la jubilación. exacto. O sea, Mm. lo estaban viviendo casi. Ok, listo, súper. ¿Y en qué invertiste? ¿Qué hiciste con esa plática? Una cosa es, yo trabajé muchos años en Suecia también y tal, y entonces también allá acumulé para una, dos o tres, allá hay un sistema en que a uno recibe varias rentas, y nosotros, debido a que sí, ganamos bien, pero no había ni seguridad. Esa es otra cosa que para mí fue un choque porque yo en Colombia tenía mi puesto en el hospital, Mm, tenía una posición permanente y eso era por el resto de la vida. Pero aquí, como científico y en el hospital, aún como estudiante el Facharzt, eso no es así, no tienes nunca seguridad. Y por eso es otra cosa que hace la vida muy, muy difícil. Tú no sabes si el grant de tu profesor o el director de la clínica va a ser exitoso y si vas a tener el salario en el próximo año. Y es una cosa muy difícil porque no está, bueno, en mi caso no estaba en mis manos. En ujú. el caso de otros, como mi marido, él aplicaba por su dinero y tal, pero tampoco uno simplemente envía las aplicaciones para su proyecto y puede que sí tenga dinero, puede que no. Eso es muy, muy difícil. Entonces, nosotros decidimos que invertíamos nuestro dinero en un apartamento. Fue la mejor decisión que pudimos tomar. Claro, evidentemente, o sea, lo que dices es que la inestabilidad que daba, ¿no? Mm, Estar dependientes, ¿no? De los grants que les podían dar o no. sí, Daba mucha inestabilidad, digamos, de flujo de caja, digamos, mensual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso, ¿no? Ayudó a que tomaran la decisión de comprar el inmueble donde viven. sí.
Ujú. Y ahora Exactamente. está completamente pagado, entonces tienen esa Sí, tranquilidad. sí, Ok. exactamente. Sí, volviendo a la renta, si nosotros no tuviéramos este apartamento, aquí en Berlín los arrendamientos han escalado monstruosamente. Quién sabe cómo haríamos para poder pagar, porque sin una renta muy grande, pero así esa fue una decisión realmente importante, el Ujú. comprar, cosa que no hacen muchos en Alemania. Ellos tienen otra tradición y muchos viven en arriendo, pero para nosotros fue la decisión correcta. Sí. No, y sin duda lo entiendo. Si veo un cliente que tiene, digamos, más estabilidad, entre comillas, o sea, que es un médico que está Ujú. trabajando, ¿no? En un hospital, al inicio, yo diría hoy como asesor financiero. Digo, primero compre un inmueble para invertir y después compre su casa, ¿m? Porque los inmuebles como inversión de capital tienen devolución tributaria, tienen unas ventajas tributarias muy chéveres. Si el médico aprovecha todos sus beneficios tributarios al mínimo 10 años, después dice, ok, listo, ahora sí puedo comprar mi casa porque claro, uno llega acá y uno al final no sabe al final dónde se va a quedar a vivir. No tiene ni idea, ¿no? Empiezas a trabajar en un lado, de pronto empiezas a hacer la especialidad, pero el hospital no tiene todo el tiempo de la especialidad, entonces te toca moverte para otro lado. O sea, al final es una incertidumbre en términos de, bueno, al final, ¿dónde voy a vivir? Entonces, mientras eso pasa, buenísimo porque aprovechamos el tema tributario y después, ¿no? Ya cuando uno dice, ok, ya pasa un rato, ya soy Fajats, ya puedo decir, ok, me siento aquí, este es mi lugar, ¿no? Y entonces, para luego, ¿no? Poder comprar la vivienda para vivir. Pero la decisión que ustedes tomaron, sin duda, tiene todo el sentido del mundo, precisamente por, ¿no? Ese Ah, flujo de caja que no era tan constante. Ujú. hay una cosa que también es particular en Alemania para los médicos y es que cuando uno trabaja en un hospital universitario como el que yo trabajaba, uno trabaja ahí, es médico de planta, pero no puede hacer una consulta privada. Esos son dos sistemas. Hay, a veces se reúnen los médicos en un hospital y forman un grupo y dan atención, pero esas son dos sistemas de lo que se llama Niedergelassene Ujú. o que, ¿ya? Y los médicos que están en hospitales universitarios tienen otro régimen, digamos así. Y uno gana un poquito más, pero cuando uno es profesor C3, lo que se llama C3 profesor, ¿verdad? Ya no es inestable, pero para llegar allá son muy pocos los que pueden llegar a ese punto y antes es siempre la incertidumbre. Si pudieras volver a tus 25 años, ¿harías algo diferente con tu dinero? Con el dinero no, Ujú. pero, pero yo me pregunto, y es una pregunta difícil, si en vez de haber seguido el camino de médico, si hubiera mejor seguido el camino de científico en la universidad, en el hospital universitario, Ujú. porque ese cambio sí fue desastroso, desastroso. Y tal vez hubiera podido hacer más o menos lo mismo, Ujú. ganando un poco menos, es verdad, como científico se gana un poco menos que porque el médico tiene otro tipo de responsabilidades, pero eso sería lo que haría. En las inversiones, yo creo que haríamos lo mismo. Estamos muy contentos de lo que hicimos. O todo lo que hicieron. Ok. Sí. Y entonces, efectivamente, y vamos a la pregunta, ¿cómo funciona actualmente tu pensión? Ya habíamos Mi hablado que pensión es no fue suficiente. terriblemente complicada porque debido a mi biografía, como he estado en varios países, en varios sistemas, Mm. y uno tiene entonces la renta de Suecia, en Suecia hay una renta que aquí están tratando de imponer, que es una renta para todo el mundo. Y esa renta recibo porque nosotros, pues vivía ya muchos años, y una renta que sería como, digamos así, como de Betriebsrente de Suecia.
Eso es De en la, Suecia. de la compañía, como una... Yo trabajé allá también en un instituto Ujú, nacional, entonces en un hospital universitario allá también. ujú, Y ok. eso tienes instituciones gubernamentales. De Colombia Esos, también tienes, yéndonos un poquito más atrás. ah, De Colombia también tienes. cierto. O- Yo trabajé en el instituto Lógicamente. de, yo trabajé en el Instituto de Cancerología y en la Universidad Nacional también como por 10 años. Y entonces esa también salió, Dios mío, eso sí fue una complicación terrible. Tal vez una cosa que tú me preguntas, ¿qué hubiera hecho yo diferente? Yo tuve que perder la ciudadanía colombiana, cosa que me duele muchísimo debido a que yo quería establecerme aquí. Y también mi nombre cambió, ¿no? Mi nombre yo tengo también el nombre de mi esposo. Ujú, Ese cambio, por favor, piensen en lo del cambio de nombre, porque el cambio de nombre significa que ustedes son dos personas diferentes ujú, y eso hace muy difícil el recobrar el dinero después de tantos años en Colombia. ujú, Pero en Colombia tengo una pensión horriblemente difícil de conseguir, pero se consiguió, es muy poquito, es un salario mínimo, pero es más de lo que uno espera habiendo trabajado allá hace como 40 años. ujú, Muy poco, pero se agradece. El otro tema es un tema que hemos hablado separadamente, es cómo transfiere uno ese dinero de Colombia a Alemania. Es complicado, pero ese es otro tema. ujú. Después vienen las Las rentas dos en de Suecia. Suecia, que son dos, Ujú, ¿ya? Y después vienen las rentas en Alemania. ujú, Una de Renteversicherung, ujú, ¿ya? Otra, hier de Erste Versorgung von ujú. Berlin. La Yo estatal y la de trabajé, médicos, ¿ok? yo también trabajé 2 años en Potsdam, entonces tengo una del Erste Versorgung Brandenburg, Ok, ¿ya? van seis, muy bien. 6. Además está la de Betriebsrente de Charité, Ujú, perfecto, ¿sí? sí. 7. Además, y después vienen como 2 o 3 rentas privadas que vienen más o menos, una es en Suecia, dos son aquí, pero son cantidades menores de dinero que duran 5 años o algo así, vamos a ver. Entonces, las rentas son muchísimas, pero de todas esas rentas, algo, un par de euros vienen de cada renta y eso al final, el manejo es, digamos así, un poco complicado porque son muchas y de todas partes preguntan y en la declaración de impuestos es complicada de llenar, pero cada uno de esos poquitos Ujú. le sirve a uno. Por supuesto, entonces tienes 10, más o menos que hemos Sí, contado. pues Tres por lo menos son privadas, por lo menos. una inversión privada. Ok. Mm, Y tres de ellas son públicas, la de Colombia, la de Suecia, mínima, y la de Alemania en la Deutsche Renteversicherung, ¿no? sí, Y las Betrieblichen, ese beneficio, digamos, del sí. hospital, ¿no? Mm, Que les ayuda, ¿no? A los mm. empleados, ¿no? En este caso del hospital, a aportar un poquito más a la jubilación, porque ya sabían desde hace mucho tiempo que no, la pública no iba a ser suficiente. Suficiente. Mm. Entonces, haces una colección, tienes colección de jubilación. Sí, una tabla, una tabla enorme, pero sí, ahí ¿Tu va. esposo también? Él tiene menos, porque él no tiene la colombiana. Ok, puede tener 9. No, porque él ha trabajado él es científico, biólogo tumoral, y entonces no tiene sino la de Renteversicherung. Es más bueno de lo que uno podría pensar. Ujú, Es mejor que la mía del Erste Versorgung. ok. Y tiene las 2 o 3 o tiene privadas Ujú. y tiene esta de Betriebsrente también de Charité. Digamos, la idea es que aprovecharon, ¿no? Las posibilidades que había al menos en Suecia y acá en Alemania para poder, ¿no? Sí, Capitalizar un poquito más y tener un poquito más, aun cuando la declaración de impuestos sea un rollo a día de hoy. ya, pero también uno debe decir,
era muy complicada el primer año, los 2 primeros años, pero ahora cambiaron y muchas de esos documentos que realmente son documentos oficiales de la autoridad de los impuestos las recibe automáticamente y las pone en ese formulario que uno tiene que llenar y eso ha facilitado mucho, facilita mucho la verdad. Ah, bueno, muy bien. Sí. Y entonces ya estás pensionada, recibes tus 10 pensiones, tienes tu casa. ¿Hay algo que ahora valoras más que durante tu vida laboral? La libertad. Ya, yo ahora no tengo que pensar si la grant fue exitosa o no fue exitosa, o los conflictos que siempre hay en cualquier trabajo y me puedo dedicar a actividades ad honorem que también tienen que ver con enseñanza de salud. Sí, exactamente. Hacer las cosas un poco más entendibles. Tengo ahora el tiempo de dedicarme a eso, me gusta muchísimo, es muy agradable y eso, la libertad, eso de la libertad sí es, que Maravilloso. ya no hay que, yo estuve en Charité, es una cosa enorme y tiene diferentes culturas, digamos así. Y cuando yo empecé allá hace 25 años, fui en un grupo que era muy conservador. Y Ujú. allá entonces todo el mundo se dice no simplemente Esmeralda y Anabel, sino Herr Professor Doctor o la Frau Doctor. Ujú. Y ese tan rígido, eso es muy aburrido. Si pudieras hablar hoy con un médico joven que acaba de llegar a Alemania, ¿no? A hacer su proceso de homologación. Entiendo que el proceso ha cambiado, ¿no? Ujú. Ya no toca volverse alemán para poder hacer la aprobación, pero ¿qué consejo le darías? Por favor, traiga todos los papeles hasta consígase una lista. Creo que esas listas están disponibles en el internet. Ujú. Consiga una lista de cada uno y llene hasta el mínimo de los detalles, llene todos los detalles. Si es posible también en Colombia es posible hacer estas traducciones oficiales y allá entonces le queda a uno mucho más fácil, es más barato y tal y tal. Ujú. Esa sería una cosa. Y también ahorre porque la incertidumbre yo no sé cómo es para la gente joven, pero tengo la impresión de que la gente joven tiene que trabajar todavía más, tienen inseguridad y tienen otros problemas. No solamente ahorrar ahí en el colchón, pero invertir, ¿no? Buscarse un asesor financiero que le pueda aconsejar qué es lo mejor en qué momento, ¿no? Eso es importante. Esas dos cosas. Traiga todos los papeles y ahorre. Busque amigos. Aquí en el momento, cuando yo vine, no había colombianos así y yo tenía mi familia, pero cuando uno está solo, aquí hay muchas iniciativas también de la embajada y del consulado que tratan de reunir a la gente que ha migrado, a la gente en la diáspora. Contáctese con esta gente y no esté solo, porque la soledad trae depresión, no funciona uno en absolutamente nada. Esos serían mis tres consejos. Perfecto. Y gracias por la cuña del asesor financiero. Muy bien. No, de verdad, hay gente que naturalmente sabe qué hacer con la plata, otros no tenemos ni idea. Muchas gracias. Esmeralda, te agradezco muchísimo el tiempo que hoy nos has dado y que le has dado el efecto pretzel. Ha sido muy, muy generosa. Te agradezco profundamente. Ah, Gracias, gracias. y para empezar, digamos, esta serie de entrevistas en el efecto pretzel, que para mí es fundamental, la idea es que, como tú, ¿no? Que empezaste ya con la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué estudiaste medicina, ¿no? Esa vocación, esa vocación hacia la enseñanza, ¿no?
Mm. pues esto también hace parte de ese ejercicio que estás haciendo, tu granito de arena para los médicos y bueno, y en general, las personas que vivimos en Alemania, es lo que debemos hacer, viniendo de alguien que ya pasó todo eso y que ya está con tranquilidad. Así que muchísimas gracias, Esmeralda. Muchísimas gracias por invitarme mm, eh, y espero que de pronto algo de lo que dije a alguien le pueda servir. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, entonces nos vemos en el próximo episodio del Efecto Pretzel, porque aún hay muchas historias que tu bolsillo necesita escuchar. Gracias por escuchar el Efecto Pretzel. Si te sirvió, compártelo y déjame tu pregunta para los próximos episodios. Y recuerda, protégete cuando estás bien, capitaliza, ahorra, activa tus protecciones e invierte. Nos oímos la próxima con más historias que tu bolsillo quiere escuchar.